El Evangelio de Marco nos muestra que la comunidad es el corazón de la misión de Jesús. Desde el inicio, los discípulos aparecen como un grupo en formación, llamados, acompañando, aprendiendo, cayendo y levantándose. El hilo conductor es claro. En el inicio, en el capítulo 1, versos 16 y 20, Jesús llama a los primeros 4, germen de la comunidad. Elección. En el capítulo 3, versos 13 y 19, Jesús instituye a los 12. Comunidad mesiánica, Nuevo Israel. Camino. En los capítulos 4 al 10, los discípulos acompañan, preguntan, fallan, reciben enseñanza. Es una comunidad en formación. En la Pasión, capítulo 14 y 15, la comunidad se dispersa, niega y huye. Es una comunidad frágil. Por último tenemos la Resurrección, capítulo 16. Jesús los precede en Galilea. Es una comunidad llamada a recomenzar. El eje de todo está en un pasaje breve pero decisivo. Marcos 3, 13 al 15. Allí se funda la comunidad apostólica. Allí nace la iglesia como pueblo reunido en torno a Cristo. En este video, que lo he titulado Mi elección, mi vocación, porque la vocación de los 12 narrada en los evangelios sinópticos no es solo un hecho del pasado, es también mi elección, es también tu elección, nuestra vocación en el día de hoy. Jesús sigue llamando y su llamada nos alcanza personalmente. El relato seguro lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versos del 13 al 15. Allí se nos muestra cómo Jesús sube al monte, llama a los que quiere, lo invitan a estar con él y los envía con poder. Mateo en el capítulo 10, versículo 1 y Lucas en el capítulo 6, versículos 12 y 13 nos ofrecen perspectivas complementarias. Mateo subraya la autoridad sanadora y Lucas destaca la oración previa a la elección. Pero es en Marcos quien nos da el núcleo del relato y desde él vamos a recorrer juntos este camino de vocación y misión. Subió al monte. Comenzamos nuestro recorrido tomando parte por parte del Evangelio de Marcos. La primera frase dice: Jesús subió al monte. En el Nuevo Testamento la montaña es siempre un lugar de encuentro con Dios. Allí Jesús ora, allí Jesús se transfigura, allí pronuncia palabras decisivas. Subir al monte significa buscar cercanía, intimidad, contacto directo con el Padre. Marcos lo señala porque no es casualidad que la elección de los 12 ocurra allí. La llamada no surge de la manera improvisada, sino en oración. Jesús sube al monte para hablar con el Padre, y desde ese diálogo profundo nace la elección. Así también mi vocación, tu vocación, nuestra vocación. No es fruto del azar, sino respuesta a lo que Jesús confía al Padre. Cuando subimos al monte de la oración, descubrimos que el Señor nos llama personalmente, que su elección también nos alcanza hoy. Llamó a los que quiso. Marcos continúa, llamó a los que quiso. Muchas veces pensamos que somos nosotros quien buscamos a Dios, que todo depende de nuestro esfuerzo, y hasta nos jactamos diciendo: yo lo encontré, yo lo seguí. Pero ese enfoque puede ser egoísta y soberbio. La verdad es que el Señor es quien nos busca primero,
quien nos escoge libremente. La elección no surge de la manera improvisada, sino de la oración. Jesús, en el diálogo con el Padre, decide a quién llamar. No es mérito humano, es gracia. Él llama a los que quiere, porque su amor es gratuito y su elección es personal. Así también mi vocación, tu vocación, no es fruto de lo que yo haga, sino de lo que Él decide en su misericordia. Cada llamado es un regalo, una iniciativa divina que nos sorprende y nos transforma. Para estar con Él. Marcos nos dice, vinieron junto a Él para que estuvieran con Él. Esta frase es profundamente significativa. Muchas veces yo mismo he estado en búsqueda de hacer, de servir, de cumplir tareas. Pero aquí descubro que Jesús me escogió primero para estar con Él. Antes de la acción, antes del servicio, está la comunión. La vocación comienza en la cercanía con Cristo. Seguirlo, caminar con Él, aprender de su vida. Es un llamado a la comunidad, a vivir juntos, amarnos como hermanos. Jesús no nos llama solo para trabajar, sino para compartir su amistad, para que nuestra vida se transforme en compañía y amor. Estar con Él es la raíz de todo discipulado. Sin esta intimidad, la misión pierde sentido. Para enviarlos a predicar. Marcos continúa, para enviarlos a predicar. Al principio yo tenía miedo, no tenía palabras, pensaba que no estaba preparado, pero ahora entiendo que esta misión no depende de mí, sino de ti, Señor. Es tu instrucción, no son mis palabras, sino las tuyas. Hoy me siento más confiado porque sé que siempre estaré listo para ir a donde tú quieras, que tus palabras sean escuchadas. Me preparo, me dejo instrumentalizar. Busco que mi predicación sea mejor y más fluida. Pero en el fondo sé que eres tú quien obra en mí. La misión no es un esfuerzo humano aislado, es el fruto de la comunión contigo. Predicar es dejar que tu voz se escuche a través de la mía. Con el poder de expulsar demonios. Marcos añade, con el poder de expulsar demonios. Esta frase nos recuerda que la misión no solo es anunciar, sino también luchar contra el mal. Jesús le da la autoridad, pero no una autoridad política ni militar, sino espiritual. La fuerza para vencer aquello que esclaviza al ser humano. El Señor confía a sus discípulos el poder de liberar, de sanar, de anunciar que el reino de Dios ya está actuando. Hoy también esa misión nos alcanza. Mi vocación, tu vocación, nuestra vocación incluye enfrentar el mal en todas sus formas. La indiferencia, el egoísmo, la violencia, la mentira. Estamos llamados a obrar el bien, a ser instrumentos de luz frente a la oscuridad. No lo hacemos con nuestras fuerzas, sino con la autoridad que Cristo nos da. Él obra en nosotros y su Espíritu nos capacita para ser testigos de la esperanza en medio de un mundo que necesita liberación. Sinopsis. La Biblia de Jerusalén nos presenta este relato en los 3 evangelios sinópticos, cada uno con su propio acento. En Marcos 3, del 13 al 15, encontramos el núcleo seguro. Jesús sube al monte, llama a los que quiere, los invita a estar con Él y los envía a predicar con poder. En Mateo 10:1,
Subraya la autoridad de Jesús, les da poder para sanar y liberar. En Lucas 6, 12 al 13 se destaca la oración previa. Jesús pasa la noche entera en diálogo con el Padre antes de elegir. Tres miradas que se complementan. Marcos nos da la estructura, Mateo la misión sanadora y Lucas la raíz en la oración. Juntos nos muestran que la elección de los 12 es también nuestra elección, llamados a la comunión, enviados en misión y fortalecidos contra el mal. Aplicación. Hoy la iglesia sigue siendo llamada a estar con Cristo y anunciando su reino. La elección de los 12 no es solo un recuerdo histórico, es también nuestra elección hoy. En mi caso, esta vocación se concreta en el llamado al diaconado permanente, un servicio que nace de la oración, se fortalece en la comunión y se expresa en la misión. El diácono es signo de Cristo servidor. Pero esta vocación no se vive solo en el ministerio ordenado, también se encarna en la iglesia doméstica, en cada familia que ora, que educa en su fe, que transmite el amor de Cristo en lo cotidiano y se extiende a la iglesia universal, donde todos desde nuestra diversidad tenemos un mismo fin, vivir la comunión y la misión. Así, mi elección, mi vocación, significa que cada uno de nosotros puede reconocer en ese llamado estar con Jesús, anunciando su reino y servir a la iglesia, ya sea en la vida familiar, comunitaria o ministerial. Con los pasos ya vistos, subir al monte, ser llamados, estar con Él, ser enviados y recibir autoridad, descubrimos un camino seguro que nos conduce a Jesús. Si hay un texto que pueda definir nuestra vocación es este, porque nos muestra que la vida cristiana nace en la oración, se fortalece en la comunión y se expresa en la misión. La elección de los apóstoles se convierte también en mi elección, en tu elección, en nuestra vocación. Jesús me llama a estar con Él, a anunciar su reino, a vivir en comunidad y a enfrentar el mal con fuerza. Mi elección, mi vocación significa que hoy, igual que ayer, el Señor sigue llamando y confiando en nosotros para que su palabra llegue al mundo.